Bueno, pues estamos ya grabando. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la píldora 6 de Design Thinking. El objetivo es sobre todo explicar un poco todo lo que es el contenido del material que os hemos enviado y bueno, hacer sobre todo aclaraciones del caso práctico y también un poco ver las preguntas que tenéis, ¿no? Con respecto al caso práctico que ya he ido viendo en los foros que no estaba demasiado claro digamos, la plantilla de apoyo que mandábamos, el Innovation Flowchart. Bueno, pues nada, lo iremos explicando y espero que con esto quede claro y se pueda realizar el caso práctico sin problema. En primer lugar, antes de nada, yo quería explicar un poco cuál es el objetivo del Design Thinking y cuáles son las fases de lo que es el modelo de negocio, ¿no? Entonces, yo quería empezar sobre todo por ahí, ¿no? Hablando un poco del objetivo de lo que es el Design Thinking, ¿vale? Que me parece lo más importante. El Design Thinking es simplemente un proceso más o menos ordenado de tener ideas, ¿vale? Sirve para tener ideas sobre qué hacer y cómo hacerlo a partir de la formulación de un modelo de negocio, de algo que se nos ocurre. Es un proceso más o menos ordenado donde se va realizando paso por paso todo el desarrollo, digamos, creativo de lo que es el modelo de negocio. Esto es un proceso, no es muy diferente a estar pensando en qué hago, lo que pasa que es una forma, digamos, ordenada de pensar cómo hacemos las cosas y de ordenar un poco la forma en que hacemos las cosas. Aunque el design thinking, y eso yo creo que es una cosa que generalmente no está clara, parece que la parte del design thinking, del pensamiento creativo, solo ocurre al principio de lo que es el desarrollo del modelo de negocio, lo cual no es cierto. Digamos que la parte más importante, la parte más efectiva del proceso de design thinking debe ser al comienzo de las ideas sobre qué se va a hacer, sobre qué negocio se va a poner en marcha, pero no es ni mucho menos el único momento, porque durante todo como lo iremos viendo, durante todo el desarrollo del modelo de negocio surgen nuevas ideas y hay variaciones. Por ejemplo, en la parte de prototipado, como veremos posteriormente, siempre hay nuevas ideas y nuevas cosas que quitar, poner, añadir a lo que es el modelo de negocio. Y el propio proceso de Design Thinking forma parte también de esos niveles del desarrollo de modelo de negocio. Entonces, en la documentación que os hemos proporcionado, había como 5 elementos o 5 actitudes en el punto 2. Al principio, bueno, en el punto 1, como veis, sobre todo hay una serie de premisas sobre el proceso creativo en la documentación. Enfócate a los valores humanos, no lo digas, muéstralo, la colaboración radical, estar consciente del proceso, cultura de prototipos e incita a la acción. ¿Qué quiere decir un poco con estas seis premisas que aparecen ahí? Únicamente que el design thinking es un poco humanizar todo lo que es el desarrollo del proceso creativo, del modelo de negocio. El pensar que se le vende a quien le queremos vender o quien quiera que sean nuestros clientes, al final son personas, sean empresas o sean usuarios finales, al final son personas, ¿no? O sea, no son, muchas veces se tiende a pensar que a quien le vamos a vender es alguien es una tarjeta de crédito, ¿no? Que está cogida a un cuerpo humano, ¿no? Y que es la tarjeta de crédito, y vamos a por la tarjeta de crédito, no, vamos a por personas que tienen su forma de pensar, de hacer las cosas a los que hay que llegar. Y después el no lo diga, muéstralo es muy importante también y lo vamos a ver durante este tiempo. Es decir, es muy importante el mostrar lo que se va a hacer, de alguna manera que el usuario, el receptor final, el cliente final, pues pueda tocar algo, ¿no? Pueda ver algo. ¿De acuerdo? Y el tema de la colaboración radical también me parece muy importante y lo vamos a ver en la parte del Innovation Flowchart. Debes hacer cosas con gente que sepa. Si no tienes nadie que sepa de la idea que vas a poner en marcha, contrátalo, búscalo, asóciate con él, con ella, lo que sea. Pero es muy importante, la parte esa, ¿no? Entonces voy al punto 2 un poco a modo de introducción y después ya nos metemos en el Innovation Flowchart, que es entiendo lo que más os interesa. Hago un pequeño receso aquí. Se me está escuchando bien, no hay problema, ¿no? En principio. Si alguien, por favor, no lo está haciendo bien, que lo ponga, no me está escuchando bien, que lo ponga en el chat, que le atenderemos, ¿no? Entonces, tenemos 5 pasos, digamos, que son, o 5 más que pasos, son actitudes, como pone ahí, en el proceso del Design Thinking, que es la parte de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, ¿no? Voy a empezar por el primero, por la parte de empatizar.
¿Qué quiere decir empatizar? Simplemente, y esto yo creo que es la parte más importante del design thinking, el ponerse en la piel de la persona a la que, con la que queremos, digamos, a la que queremos, por decirlo de alguna manera, vender nuestra idea de negocio. ¿Y esto cómo se hace? Ahí vienen 5 adjetivos en la documentación, la parte de observar, la parte de involucrar, ¿eh? Viene toda la parte de preguntar, la parte de mirar y escuchar, de mirar, y la parte de pedir. Bueno, pues todo el modelo, toda la parte de empatizar parte un poco de estas 5 premisas. Perdonad, dibujando no soy demasiado bueno, ¿no? Pero espero que por lo menos vamos, sepáis un poco a lo que me refiero, ¿no? Aunque no se vea demasiado bien el trazo. Entonces, toda la parte de empatizar tiene que ver con realmente sentarse con quien va a ser el cliente o quien nosotros pensamos que va a ser el cliente, no solo con uno, con varios, y realmente mostrarle nuestra idea de negocio, hablarle nuestra idea de negocio y ver un poco cómo se desarrolla, si le gusta, si no le gusta, preguntarle, mirar, pedir. Y aquí hay una parte muy importante que además he venido, bueno, que se resalta en la documentación. Está la parte explícita dentro de lo que es la empatía, la parte explícita, es decir, lo que vosotros veis y lo que observáis, pero está la parte implícita y es lo que, aunque el cliente no nos diga, nosotros vemos o nosotros por lo menos percibimos, captamos, ¿no? Esto es importante y en Design Thinking siempre se habla de que estos son los insights. Es decir, insights, esta palabra es bastante importante, que son las percepciones que sin decírnoslas directamente lo que es el cliente, nosotros de alguna manera intuimos. Ese es el insight. Es cuando tú a lo mejor le muestras algo a alguien, ¿no? Y después le comentas a tu compañero, no le ha gustado. Aunque nos haya dicho que sí, no le ha gustado. Bueno, pues los insights son casi tan importantes, en muchos casos más importantes que la propia transmisión explícita de lo que una persona te dice de me ha gustado o no me ha gustado. Tú por la forma en que simplemente observa algo, te comenta algo, el interés que muestra, el que no muestra, las ganas que tiene de echarte de la conversación o de no seguir hablando contigo o la profundización que hace, dice, oye, nos habrá dicho que no estaba muy seguro, pero en realidad le gusta mucho. O nos ha dicho que sí, que le mandemos que no sé cuánto, pero en realidad no le ha gustado nada. Bueno, esa es la parte de los insights. Es muy importante el tema de los insights en toda la parte del design thinking. Hablaremos bastante de él. Entonces, esta palabra es bastante importante tenerla en cuenta porque se ve mucho en la parte de design thinking. Buenos días, Milagro, que se acaba de incorporar. Espero que nos escuches bien. Bueno, esa es la parte de empatizar, el ponerse un poco en el pellejo del cliente, del posible cliente, y el saber de forma explícita e implícita qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Aquí no hay un blanco o negro, 0 o 100. Hay veces que le gusta todo menos esto, eso es muy importante, forma parte del feedback. Hay veces que no le gusta absolutamente nada o hay veces que no le gustó ninguna cosa menos una cosita muy concreta, ¿no? Eso es bastante importante. Después viene toda la parte de definir, que es un poco enmarcar el problema directamente, el tratar de definir el problema lo mejor posible y que a partir del problema, estamos con la segunda parte, voy a borrar aquí, con la parte de definir, que tiene que ver precisamente eso, con tratar de enmarcar el problema lo mejor posible y que realmente sepamos de qué estamos hablando, ¿vale? Capturar un poco las mentes, los corazones de la persona que ha estudiado, es decir, realmente sé lo que quiere, puedo definir bien su problema y si puedes definir bien el problema, podrás definir bastante bien la solución. Muchas veces que, en realidad, el problema que hay aquí muchas veces es que estamos vendiendo algo que realmente no sabemos ni a quién se lo estamos vendiendo o no hemos localizado bien el problema. Esa sería la segunda parte, la de definir. La tercera es la de idear. Es decir, ¿qué se me ocurre a partir de que he conocido a las personas, he visto su problema explícito, el implícito, comprendo bien las necesidades que tiene, he definido bien el problema y ahora la parte de idear tiene que ver con cómo soluciono yo ese problema? ¿Qué solución le doy yo a ese problema? Es decir, la parte de idear sería la parte de soluciones. Es
La parte de soluciones es quizá la parte más creativa del proceso precisamente de design thinking, del proceso de pensamiento creativo, ¿no? Es pensar un poco las soluciones, las que son más obvias, las soluciones que aprovechen mejor las diferentes visiones del equipo, descubrir a lo mejor algunas áreas inesperadas de la exploración. Es decir, la parte de idear es la parte creativa. ¿Qué solución pongo yo en marcha para, una vez que he conocido a la persona, que he visto un poco las percepciones tanto explícitas como implícitas, los insights, y que he podido definir bien el problema, cómo soluciono yo ese problema? A partir de ahí se está generando mi idea de negocio. ¿De acuerdo? Después tendríamos otra, después como ideamos algo y tenemos una solución, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a una parte que hoy día está muy de moda, que es el prototipado, ¿no? Prototipar. Es decir, ya que más o menos sé lo que quiere y se me ha ocurrido una solución, lo voy a plasmar de alguna manera, o bien dibujándola, o bien haciéndola, o de alguna manera para decir, oye, después de lo que hablé contigo, después de que definí tu problema y después de que se me ocurrió una forma de solucionar tu problema, he ideado esto que es más o menos el cacharro, artilugio o dibujo de lo que yo creo que te va a solucionar tu problema. Eso es prototipar. ¿De acuerdo? Hay muchísimas formas de hacer prototipos, después las iremos viendo. Desde simplemente dibujar o hacer un catálogo, hasta realmente hacer una máquina que se pueda utilizar, una pequeña máquina, un pequeño dispositivo que se pueda utilizar y que pueda servir para que nuestro posible cliente, nuestro potencial cliente, bueno, pues pueda desarrollar todo el tema, ¿no? Y por último, claro, si prototipo y se lo doy al cliente, ¿qué me queda? Me queda evaluar. ¿De acuerdo? Pero me queda evaluar, es decir, finalmente, después de prototipar, evalúo y veo qué es lo que pienso. ¿Qué es lo que piensa mi cliente? Claro, esta evaluación me lleva siempre de nuevo aquí, normalmente, a la parte de idear. Porque si en la evaluación hay algún problema, todo lo que sean problemas o todo lo que sean un feedback negativo del cliente me va a llevar a idear una nueva solución que prototipe y que evalúe. Y este es un poco el círculo que hablamos en Lean Startup, que lo conocéis muy bien, es toda la parte del pivotaje. ¿Vale? Todo esto es la parte del pivotaje. Bueno, todo este proceso de idear, prototipar, evaluar, generar soluciones, todo este proceso que se llama así, es realmente todo el proceso del pensamiento creativo, del design thinking, ¿no? De acuerdo que es mucho más acusado en la parte de ideas, porque es realmente donde tiene mayor potencial y se desarrolla más intensamente, pero todo el proceso de idear, prototipar, evaluar, buscar nuevas soluciones, hasta encontrar algo que realmente al cliente le gusta y con el que está satisfecho, forma parte del proceso, de toda la parte del design thinking, por tanto, del proceso del pensamiento creativo. ¿Se ha entendido bien esta primera parte, esta parte de introducción a las bases un poco del design thinking y a las principales actitudes y al proceso que hay que hacer? Espero porque es importante que entendáis esto para ir al siguiente paso, a lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Se ha entendido bien? Decidme algo, no me decís nada. Sí, se entiende bien. Vale, Yolanda lo entiende bien. ¿Me seguís entonces, no? Vale, entonces, hemos planteado, se plantea un caso ahora. Voy a atacar directamente al caso para que podamos hablar de él, que es el caso Guadalbet. Este es un caso clásico, es un caso clásico en pensamiento creativo, lo veréis en otros sitios como Bets simplemente, y aquí lo he bautizado un poco como Guadalbet, por eso de darle un cierto aire andaluz, ¿no? Al caso, y ya os digo, es un caso clásico de Design Thinking que se utiliza mucho para aplicar la metodología. ¿Por qué? Porque en Guadalbet lo que hablamos son de camas. Es decir, es una empresa nueva que se mete en el mundo de las camas y que quiere hacer algo nuevo en torno a las camas. ¿Por qué es un caso que se utiliza tanto? Porque las camas las utiliza todo el mundo, ¿no? O sea, diría que el 100% de la población duerme todos los días porque es necesario y además el 100% de la población utiliza una cama para dormir, ¿no? O por lo menos el 95% de la población utiliza una cama para dormir. Un momentito, voy a silenciar tenemos un micrófono por ahí que es el de María Josefa, creo. Lo voy a silenciar.
No, Yolanda, creo que. No, Isabel. Un momentito, porque estoy silenciando. Por favor, silenciar. A ver. Sí, vale. He silenciado a todos. Si alguien quiere entrar, que lo ponga directamente, pero he silenciado a todo el mundo porque había ahí algún retorno de micrófono, ¿vale? Bueno, el tema del Guadalbets, el de camas, es un caso, ya os digo, clásico en Design Thinking, por eso, porque usuarios de camas son prácticamente todo el mundo. Entonces, digamos, como caso para probar todas las ideas de pensamiento creativo y de Design Thinking está muy bien porque tus clientes potenciales son prácticamente todo el mundo que te rodea. Entonces, bueno, pues es muy fácil de poner en marcha porque con preguntar al de al lado, con preguntar en un sitio, con preguntar prácticamente a cualquier persona, pues cualquier persona de repente se convierte en un potencial cliente tuyo. ¿Cuál es el objetivo de Guadalbets? Innovar. Innovar, es decir, es un proceso de pensamiento creativo en torno al mundo de las camas. Yo quiero aclarar una cosa que lo ponía en el caso. ¿Cómo podemos innovar en una cama? Podemos innovar en torno a un producto o a un servicio. Podríamos innovar de las dos maneras. ¿En un producto qué? Metiéndole algún artilugio nuevo a una cama. Una cama, lo que es un somier más un colchón, se le pueden poner a un artilugio nuevo e innovaríamos. Pero podríamos innovar también con un servicio. Es un poco más raro en el tema de camas, pero por ejemplo, podríamos tener un servicio, yo qué sé, de tipo Airbnb, ¿no? De usted quiere una cama en la ciudad, yo se la consigo. Eso sería un servicio de camas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el caso lo que le plantea es que Guadalbés es una empresa andaluza, nueva, que se quiere meter en el mundo de las camas y lo que quiere es innovar, es decir, no quiere hacer camas, o por lo menos no quiere hacer camas como tradicionalmente conocemos las camas, sino que quiere innovar dentro del mundo de las camas. Y para eso se plantea un proceso de pensamiento creativo de design thinking, ¿no? Para ello, vamos a utilizar el Innovation Flowchart, que es la herramienta que yo os planteaba, que la tengo aquí. Donde, como veis, hay 5 partes. Aquí me he pasado a una hoja Excel, como veis, donde hay 5 partes, que era un poco lo que yo creo que no se entendía muy bien por los comentarios que he visto y es lo que quería explicar bien y después le vamos a dar, como veréis, una aplicación práctica. O sea, lo vamos a desarrollar. Vale, el Innovation Flowchart este que se plantea es simplemente una forma ordenada de poner en marcha todo lo que es la parte del pensamiento creativo, el desarrollo de pensamiento creativo. Simplemente es una forma de hacerlo ordenadamente. Es más, yo diría una cosa, cuando la herramienta esta la manejéis más o menos bien o la manejéis más o menos con una cierta soltura, es que en realidad no os hace falta el cuadro de celeste, lo hacéis prácticamente de memoria. Lo único que quizás ahora al principio, bueno, pues os pueda ayudar un poco, os pueda simplemente sea una ayuda para poner las cosas en marcha. Tiene, como veis, 6 partes: explorando retos y oportunidades, generando ideas, desarrollo y prueba, armando un caso, creciendo, escalando y dispersando y cambiando el sistema. En realidad, estas 6 partes son las partes, digamos, integrales, las que forman parte del desarrollo de un modelo de negocio. Realmente, como dice la documentación, el proceso de pensamiento creativo, de design thinking, se desarrolla en el 1, 2, 3 y 4 fundamentalmente, lo cual no quiere decir que durante las etapas de creciendo, escalando y dispersando y cambiando el sistema no haya hueco también para el tema de las ideas, pero la verdad es que es mucho menos frecuente, es la verdad, ¿no? Entonces, voy a explicaros cómo se hace cada uno y después vamos a ver la aplicación práctica sobre Guadalbets bueno, cómo se desarrollaría una idea de negocio, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿hay alguien que oye regular? Bueno, va a salir y va a entrar, ok. Vale, la primera parte, explorando retos y oportunidades. En explorando retos y oportunidades sería el comienzo de este proceso de design thinking. ¿Qué hacemos ahí? Pues simplemente lo primero que haríamos sería centrarnos en el caso. Vamos a explorar retos y oportunidades del mundo de las camas y vamos a ver a partir de ahí qué podemos hacer. Simplemente, las habilidades requeridas, ¿cuáles serían? Pues tal vez conocer algo del mundo de las camas, no mucho más. Ser consciente de las limitaciones y de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, ¿de acuerdo? Y de las premisas fundamentales de diseño que habría aquí.
No mucho más, ¿no? Después, a continuación, en toda esta oportunidad, exploración de retos y oportunidades, ¿qué actividades podríamos hacer? Pues sobre todo lo que se suele hacer aquí es un análisis DAFO. Veréis después cómo hacemos un análisis DAFO del tema de las camas, y el análisis DAFO tendría que ver con ver las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el mundo este, digamos, el de las camas. ¿Qué debilidad tiene? Bueno, pues quizá que haya muchos fabricantes, ¿no? Que hay bastantes ofertas, ¿no? Las amenazas, ya veremos después cómo hay una amenaza muy habitual en este mundo cuando aquí estamos hablando prácticamente de un océano rojo, es decir, un sitio donde se mueve prácticamente por el precio. Entonces la amenaza normalmente es la copia, ¿no? La fortaleza es la innovación, porque es un mundo tendente a ser poco innovador, como veremos, y hay una serie de oportunidades porque, claro, potencialmente el mercado es enorme, el mercado es prácticamente diríamos que es la población al completo, ¿no? El nivel de riesgo y manipulación en esta primera etapa de exploración de retos y oportunidades es muy bajo, porque en realidad, en realidad vamos a hacer muy poquitas cosas, entonces tenemos un riesgo realmente bajo de que no vamos a incurrir en grandes costes, entonces, ya os digo, un riesgo muy bajito, ¿no? Financiamiento requerido, prácticamente ninguno. En esta primera etapa, ninguno. Si hubiera que aportar algo de financiación, normalmente vendrá por parte de los socios. Pero lo cierto es que en esta etapa prácticamente no vamos a tener ninguno, ¿no? Y los tipos de evidencias que vamos a buscar en esta etapa es un poco tiene que ver con la investigación que vamos a realizar y los tipos de evidencias que vamos a sacar sobre todo son ideas. El objetivo que tenemos aquí es tener una idea. Simplemente tener una idea o varias. ¿Vale? ¿Cómo se tienen esa idea o varias? ¿Cómo se hace esta primera parte? Si os fijáis en la documentación, hablábamos de las herramientas 1 a 10, son herramientas que están sacadas directamente de los cursos habituales de Design Thinking, de los procesos, y esas son las que vamos a utilizar. Si veis en la documentación, las herramientas 1 a 10, pues rápidamente por ellas, son qué, cómo y por qué, la preparación de la entrevista, entrevistar para empatizar, es la herramienta 3, la herramienta 4, comparte y documenta historia, la herramienta 5 es saturar y agrupar, la herramienta 6 es el mapa de empatía, la herramienta 7 es el mapa de trayectoria, la herramienta 8 es persona, la herramienta 9 es definir el problema jugando y la herramienta 10 es el checklist de lectura crítica. Son varias formas que se tienen en esta primera fase simplemente de explorar retas y oportunidades hablando con los potenciales clientes. Ya os digo, el caso este es muy sencillo en el sentido de que potenciales clientes son todos, ¿no? Para tener una idea o varias sobre qué le podría gustar a una persona tener en su cama, hablamos de producto o servicio que le hiciera la experiencia de estar en una cama, porque ya poníamos en el caso práctico que las camas se utilizan para dormir fundamentalmente, pero también para comer, para jugar, para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades o qué cosas le gustaría hacer a alguien en una cama que no puede hacer hoy en día simplemente porque la cama no le da la oportunidad de hacerlo? ¿De acuerdo? Entonces, todas esas 10 herramientas que vienen, qué, cómo y por qué, la preparación de la entrevista, entrevistar para empatizar, comparte y documenta historias, satura y agrupa, mapa de empatía, al final, ¿qué es lo que buscan? Detectar una oportunidad para generar una idea. ¿De acuerdo? Eso es simplemente lo que les gusta. Es una oportunidad. Aquí, más que nada, el objetivo, más que tener una idea o varias, que es así, yo diría que es identificar algo a hacer, ¿no? Algún problema. Tener una idea o varias o localizar un problema. ¿De acuerdo? Esa sería la primera parte y es lo que se busca conseguir en esta primera etapa, explorar retos y oportunidades. ¿Cómo? A base de empatizar. Sobre todo, lo fundamental aquí es empatizar para definir. ¿De acuerdo? Empatizar y definir. Serían prácticamente las dos primeras partes de lo que es el proceso del Design Thinking. Una vez que tenemos localizado un problema o una necesidad, tenemos localizado algo donde hay un porcentaje de los que hemos entrevistado razonablemente grande o lo suficientemente grande que realmente vemos que hay una oportunidad en torno a ese problema, tenemos que generar una idea.
Claro, aquí un poco la generación de la idea variará en función del problema, la oportunidad que hayamos detectado. Pero sobre todo, ¿qué habilidad especial se requerirá para la idea? Pues tal vez la especialización, que después lo veremos de una forma práctica, especialización en torno a la idea o problema detectado. ¿Vale? Detectado. ¿De acuerdo? A partir de ahí, bueno, pues podemos tener diferentes ejemplos de actividades, ¿no? que podríamos realizar para el desarrollo de esa idea. Pero sobre todo, aquí lo principal, y ya os digo que es la parte quizá más intensa de la creatividad, es el desarrollo de un taller creativo. ¿Cómo podemos desarrollar ese taller creativo? Pues para desarrollar ese taller creativo teníamos las herramientas 11 a 14, ¿de acuerdo? Las herramientas 11 a 14, como las veis en la documentación, tiene que ver el cómo podríamos, y sobre todo la parte del brainstorming, que está en las herramientas 12 y 13, reglas del brainstorming, guiar el brainstorming y el card sorting, ¿no? Que el card sorting es un poco el resumen que se hace del brainstorming para generar una idea o una solución que sea lo más válida posible. Entonces, eso sería la parte segunda, la parte digamos, del pensamiento creativo, de la generación de la idea para la puesta en marcha. El nivel de riesgo y manipulación que tiene esta fase generalmente es bajo, salvo, ¿cuándo puede ser medio o incluso alto? Pues tal vez estamos en algún tipo de actividad de taller creativo donde tal vez necesitemos de la ayuda de un experto porque vamos a desarrollar algo o muy sofisticado o muy complejo, algo que no tenemos ni idea y contratamos a un experto, para lo cual necesitaríamos algo de dinero tal vez. Esto pasa algunas veces y entonces podemos entrar ya en un nivel de riesgo de manipulación un poco más alto porque necesitamos de materiales. Salvo que necesitemos a alguien, generalmente lo digo por experiencia, un experto o algo así, lo normalmente es que el financiamiento requerido, lo normal es que sea bajo en esta parte o cero. ¿Vale? El tipo de evidencia es tener una respuesta al problema planteado. ¿Vale? Y el objetivo que tenemos en esta fase es el tener una idea. ¿De acuerdo? Ese será. ¿Se va el sonido? ¿Se entrecorta? Félix, un momentito porque vamos a atender porque. Milagros. Vamos. A ver, porque había aquí un Milagro, tiene un problema. Vale, Milagro, te atiende ahora Félix. ¿Vale? ¿Qué buscamos aquí? Tener la idea o más que nada la solución al problema. ¿Cómo lo solucionamos? Esta es la parte del pensamiento creativo y donde se trata de solucionar. Aquí yo quería un poco, porque es de las herramientas más potentes que tenemos para hacer todo esto, una vez que tenemos definido el problema, dentro de este proceso de pensamiento creativo, es cómo se puede hacer toda esta fase de generación de ideas. Bueno, pues aquí la herramienta más potente que tenemos generalmente es como he dicho, es el brainstorming y el cómo podríamos. El cómo podríamos gira en torno a, una vez que tenemos una solución, sería estupendo que una cama tuviera tal cosa, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos cambiarlo? ¿Cómo se podría hacer de una forma? ¿Cómo se podría hacer de otra? Y ahí entra mucho a jugar toda la parte del brainstorming. El brainstorming es una sesión grupal que conviene mucho preparar, donde se aportan permanentemente ideas, soluciones y se van anotando. Se van anotando esas ideas y se van generando un montón de posibles soluciones al problema que se ha planteado. Claro, por eso decía que muchas veces el proceso de brainstorming parte mucho de la presencia, en algunos casos, de un experto que diga, oye, eso que estáis pensando está muy bien, pero no se puede hacer, por esto o por lo otro. O se podría hacer si cambiáramos esto o lo otro. Yo os digo, gira un poco en torno al tipo de solución o al tipo de propuesta que se quiera hacer. Como veis, si en la documentación cogéis las secciones 4.12 y 4.13, donde están las reglas del brainstorming, me voy a ir a la otra pantalla,
donde están las reglas del brainstorming. Brainstorming, que no es más que de verdad, es una reunión en grupo, pero que suele ser bastante, de la que se suele sacar bastante rendimiento, ¿no? Las reglas del brainstorming es, en principio, una cosa muy importante son los periodos. Más de 30 minutos de brainstorming no tiene mucho sentido. Porque llega un momento, una vez que superamos los 30 minutos, al final empezamos a hablar del partido de fútbol de ayer, de lo que ha pasado uno, lo que ha pasado el otro. Entonces, 30 minutos, pero que sea muy intenso. Mucha energía en cortos periodos de tiempo eh, es mucho más efectivo que el llevarse 2 horas discutiendo, que generalmente no lleva nada, ¿no? Entonces, aquí se aplica mucho el tema del cómo podríamos hacer esto, cómo podríamos hacer lo otro, y diferentes ideas que se van anotando, ¿de acuerdo? Es muy importante la descripción de la manera visual, de la manera escrita, de cuál es el problema. La descripción del problema es bastante importante dentro del brainstorming. ¿Para qué? Para idear, para idear de una manera todos juntos, ser capaces de tener ideas que se van anotando. Si veis, al final a lo que queremos llegar son a ideas. Ahí hay algunos requerimientos de cómo guiar el brainstorming, donde se habla de energía, ¿no? Y sobre todo de energía en torno a una persona que lidere el proceso de brainstorming. También una serie de requerimientos, ¿no? Donde nos preguntamos cómo lo haría el usuario, cambiar hacia un lado, hacia otro, qué pasa si esto va atrás, cómo se diseñaría esto si fueran 50 años atrás, lo comprarías para ti. Es muy importante eso. ¿Tú para ti lo comprarías? ¿Y tú para el otro lo harías? ¿No lo harías? ¿Se lo regalarías a alguien? ¿Estarías dispuesto a pagar por esto? Porque si tú no estás dispuesto a pagar por eso, ¿quién va a estar dispuesto a pagar? Y después es importante el tema del espacio, ¿no? Yo creo que el tema, hoy día se emplea mucho, ¿no? El tema de los POSIT, los cacharritos estos que podemos ir pegando en pizarra y todo esto, es bastante importante. Y si hacéis pizarras con POSIT, que se os queda al final una pizarra con un montón de POSIT pequeñitos en un lado o en otro que dividís, ¿no? En ideas mejores, peores y tal, después hacerle una foto siempre a todo lo que vayáis generando. Hacerle una foto a todo lo que vayáis generando, y después esta foto de vez en cuando, si vais a otra sesión, el brainstorming no se hace en una sola sesión, se pueden hacer en varias sesiones. Entonces, si después volvéis a otra nueva sesión, recordar la foto esta que hicisteis, explorarla y otra vez por ella. Entonces, es importante esto. Estas fotos y todas estas ideas que se tienen en la sesión de brainstorming se suelen llevar después, porque diferentes sesiones suelen generar diferentes ideas, y se suelen llevar después a lo que hemos visto aquí, a la sesión que tenemos aquí de card sorting, donde de alguna manera se van ordenando todas las ideas, todos los posits que ha habido, y se van seleccionando y se van agrupando las ideas en función normalmente de las categorías. ¿Qué categorías se suelen poner? Normalmente 4, como veis aquí. Las ideas que son más racionales, es decir, las más normales, las que resultan más atractivas, por otro lado, después las que son más simples de hacer, de llevar a cabo, y por otro lado, las que son, digamos, más a largo plazo. Y se suelen ordenar así, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, en función de esta, en función de lo que es más racional, de lo que es más atractivo, de lo que es más simple, de lo que va más a largo plazo, ordenar las ideas, inclinarse por una o por otra, o incluso combinar. En la experiencia generalmente, y ya esto depende de la idea, una combinación de lo que es más atractivo con lo que es más simple suele dar las mejores soluciones. Siempre que el tema sea realizable. Por eso es muy importante en los procesos de card sorting y, por supuesto, en el proceso anterior de design thinking, por eso es muy importante que alguien que entienda realmente mucho del mundo en el que estamos, un experto, pues esté de alguna manera ahí presente para decir, oye, lo que hacéis está bien, pero ya existe, ya se ha creado anteriormente, o tenemos evidencias de que esto ha existido anteriormente, no se puede realizar, sería imposible, sí, lo que te parece muy bonito, pero la industria no lo admite, en fin, cualquier tema de eso. Y el largo plazo está muy bien, pero el largo plazo está muy bien para un tema ya un poco más posterior quizás, más de I+D, de consolidación de la empresa, pero es bueno el largo plazo, por eso digo el tema de las fotos, ¿no? De tener fotos de todo esto y guardarlo, porque las ideas del largo plazo después suelen
suelen tener bastante, vamos, suelen ser bastante aprovechadas, pero quizá en etapas más posteriores. Y una cosa, las ideas racionales son siempre ideas muy buenas, pero son generalmente ideas que ya alguien ha tenido. Lo normal en una idea racional es que en el propio análisis externo, en simplemente investigando un poco en el mercado, esta idea ya la tuvo antes. Entonces, ya os digo, generalmente la combinación está entre lo atractivo y lo simple. No quiere decir que siempre sea así, pero quizás sea o quizás el caso más habitual. ¿De acuerdo? ¿Se me ha entendido bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, me paso de nuevo a la parte esta de desarrollo y prueba. Ya hemos tenido una idea, ¿de acuerdo? ¿Qué hace falta ahora? Ponerla en marcha. Entonces, la parte de desarrollo y pruebas, lo que se trata es de poner en marcha la idea. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Prototipar. Lo pongo aquí, prototipar. Es decir, desarrollar la idea o la solución que hemos tenido, desarrollarla. Para eso, habilidades especiales requeridas, claro, depende. ¿Depende de qué? Depende de nuestra solución. Ahora veremos un ejemplo práctico. Depende de la solución que tengamos. ¿eh? Si a la cama le vamos a poner, si vamos a poner un servicio de alquiler de cama, la habilidad especial requerida es alguien que sepa organizar la logística, que entienda a lo mejor todo lo que es el alquiler. Si es un desarrollo técnico, pues será alguien que entienda de tecnología, ¿no? Nivel de riesgo de manipulación. Normalmente esto suele ser de medio, incluso puede ser alto. ¿Por qué? Porque vamos a poner en marcha algo, un prototipo. Entonces, generalmente lo vamos a tener que hacer. Tal vez, ojo, tal vez puede ser bajo en casos, por ejemplo, si lo vamos a dibujar. Si lo dibujamos, la inversión es poca, el nivel de riesgo de manipulación es bajo. Pero a lo mejor si vamos a hacer algo real sobre una cama, jolín, pues ya empezamos a tener un nivel de riesgo de manipulación relativamente alto. Financiamiento requerido, bajo o medio, pero como vamos a tener que desarrollar algo del prototipo, el financiamiento requerido va a ser como mínimo medio si vamos a desarrollar algo más o menos en condiciones. Podría ser bajo, ¿no? En el caso de dibujos o algo de eso. Yo aquí digo, en esta parte de desarrollo y prueba, el tratar de conseguir financiación o conseguir inversión, que yo he visto ejemplos muchas veces de gente que lo intenta, es prácticamente imposible. Entonces, yo aquí lo que recomiendo son aportaciones, si es que es necesario algo de financiación, aportaciones privadas por parte de los socios. Se firma tal vez un pacto de socio o lo que sea, pero aportaciones privadas, ¿no? Suele ser el mejor caso. El tipo de evidencia que vamos a buscar es la propia realización, como veréis, ¿no? La realización de lo que es el prototipo y el objetivo, tener un prototipo en marcha. ¿De acuerdo? Como veis, tenemos dos herramientas, la 15 y la 16 que se proponen, que son la parte de hacer prototipos para evaluar, la parte de la construcción y la de evaluar con usuario. Bueno, pues esto es importantísimo. Una vez que tenemos el prototipo y que lo tenemos en marcha, porque tenemos que hacer las pruebas, aparte el objetivo es tener el prototipo en marcha, por supuesto, y obtener el feedback, es decir, ver qué piensa el cliente. Entonces es muy importante para esto de obtener el feedback y para ver qué piensa el cliente, sobre todo la herramienta esta, la 17, evaluar con un usuario, que dice un poco cómo evaluar, todo el mundo sabemos cómo evaluar los prototipos, pero es importante el tema este, lo que pone el tema de los roles en la herramienta, que haya un anfitrión, que haya jugadores y que haya observadores. Es bastante importante. El anfitrión sería algo así como la persona que presenta el prototipo. Este es el prototipo, esto es lo que hace, esto es lo que no hace, y les presenta. Y después debe haber una serie de jugadores. Los jugadores son los que realmente van a experimentar con el prototipo, los que van a probar la propuesta que sea, la solución que se proponga y van a decir qué opinen. Y siempre en torno a esto tenemos observadores. Los observadores son los que toman nota, los que tratan de captar la experiencia explícita, que les gusta, que no les gusta, pero también la implícita, es decir, los insights, las experiencias implícitas, las sensaciones. Dice, oye, aunque parecía que le gustaba, a este no le gustaba nada. O este estaba muy callado probándolo y tal, pero estaba encantado. Estaba encantado con todo lo que estaba probando. Entonces, esa sería la parte esta del desarrollo y prueba. Prototipar realmente para tener para obtener un feedback. Después pasamos a la siguiente,
al siguiente punto, que sería la parte de armar realmente ya el caso. Es decir, hemos probado un prototipo, hemos visto que el tema, bueno, que realmente puede tener sentido y entonces armamos un caso. Que sería ya lo que es ya el desarrollo de la solución y el uso ya del modelo realmente. Entonces, las habilidades requeridas, bueno, pues serían todas las habilidades que tienen que ver con la parte de puesta en marcha del modelo de negocio. Es decir, vamos a probarlo realmente en un caso real. Hasta ahora hemos hecho, fijaros que el desarrollo de las pruebas era algo así como un prototipado de laboratorio, ¿no? Es decir, donde ponemos a varios actores, vemos si les gusta, si no les gusta, y vemos el feedback, porque, ojo, quiero aclarar una cosa con respecto a esto, con respecto a la parte de desarrollo y prueba. Si no gusta, si hay un feedback negativo, habrá que volver a prototipar hasta tener algo realmente que le gusta a nuestros usuarios y que tenemos un feedback, este de aquí, que tenemos un feedback positivo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya ese feedback positivo, es el momento de armar un caso, que es la puesta en marcha de lo que es el modelo de lo que es el modelo de negocio, ¿no? Desde un punto de vista de prueba de mercado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues las actividades sería digamos, la construcción real del prototipo final, donde ya el nivel de riesgo de manipulación aquí ya es medio o alto seguro, porque vamos a hacer realmente algo que vamos a intentar poner a la venta, que vamos a vender a modo de prueba de mercado. Es decir, no queremos vender 5.000 camas o 5.000 modelos de nueva cama o lo que sea. Queremos vender 100, 50, 100, lo que sea, ¿no? El financiamiento requerido aquí al menos va a ser medio. Lo normal aquí es que sean con aportaciones privadas. En estos casos, sobre todo, aquí es donde ya interviene un poco, como sabéis, la figura del business angel, ¿no? Pero bueno, generalmente serán aportaciones privadas. ¿Qué evidencia buscamos aquí? La venta. ¿Qué queremos? Uno o varios clientes. ¿Vale? Es la parte de evaluar Hay veces que con un cliente es suficiente. Y tiene que ver con la parte de evaluar ya con usuarios reales. Y aquí sería la parte de armar un caso. Y como digo, las últimas dos partes ya no son tan propias. La parte de creciendo, escalando y dispersando y la parte de cambiando de sistema no son tan propias del design thinking, pero sí quiero anotar un par de cositas de estas. ¿eh? Y la parte de creciendo, escalando y dispersando, ¿con qué tendría, qué actividad principal tiene? El plan de negocio que vamos a montar una vez que ya hemos hecho las pruebas de mercado y ya hemos visto que esto funciona bien. La parte de creciendo, escalando y dispersando tiene que ver con el plan de negocio. Aquí ya evidentemente el nivel de riesgo de manipulación es alto y el financiamiento requerido tiende a ser alto porque realmente ya hemos comprobado que todo va bien, ¿no? El objetivo es el escalado del modelo de negocio o el escalado del producto, si queremos decirlo. ¿De acuerdo? Esa es una parte que yo creo que es mucho más conocida, ¿no? Y que tiene menos dificultad. Y la parte de cambiando de sistema, al final es, una vez que he desarrollado el modelo de negocio y que voy evolucionando, la parte de cambiando de sistema, las actividades que tienen sobre todo son las de I+D o innovación. ¿De acuerdo? Es decir, oye, esto que inventé funcionaba muy bien y tal, pero ahora, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer algo más? ¿Cómo puedo hacer algo nuevo? El nivel de riesgo y manipulación en general puede ser medio, no nos vamos a arriesgar demasiado. Y el financiamiento requerido, esto depende de las políticas de la empresa. Suele estar en torno al 15% de beneficio, es decir, muchas empresas, como sabéis, el 15% lo destinan a I+D, a innovar y todo esto, ¿no? Puede estar en torno a eso, ¿no? Pero bueno, ya eso depende. Pero aquí quiero volver un poco hacia atrás y ¿de dónde vamos a tirar para la parte de cambio de sistema? Esta es una parte también mucho de design thinking, la parte del cambio de sistema. ¿De dónde vamos a tirar aquí? ¿Os acordáis del card sorting y del largo plazo? Aquí, que os hablaba del I+D, aquí es donde puede tener mucho sentido cosas que hablábamos a largo plazo, perdón, que veíamos poco realizables, pero que realmente en este caso tal vez se puedan poner en marcha o tal vez sean más viables, porque tenemos más dinero, porque hay más evidencia, porque realmente hemos visto nuevos tipos de usuarios por un montón de cosas, donde ahora el largo plazo, esas ideas que tuvimos que eran tan poco realizables en el card sorting al principio,
tal vez ahora tengan sentido, o tal vez no, o tal vez haya nuevas ideas. Aquí, desde luego, yo en la parte del I+D de nuevo las sesiones de brainstorming tendrán bastante sentido. Brainstorming para tener muchas ideas y para volver otra vez a esto, a la parte racional, a la parte de atractiva, a la parte de ideas racionales, atractivas, simples y de largo plazo. Y así un poco es como terminaríamos todo este proceso. Esa es la explicación de la herramienta del Innovation Flowchart. Entonces, quiero parar un momentito ahora aquí a que veáis la herramienta, la hoja Excel, y que me digáis que dudas que tengáis, si la veis clara. Ahora vamos a hacer una aplicación práctica sobre el caso de Guadalbech, pero yo antes quería explicarlo de una forma más o menos teórica. ¿Ha quedado claro cómo se aplica la herramienta? Y también lo que es más importante, ¿le veis una aplicación práctica dentro de vuestro día a día? Sí, ¿no? Me alegro que la gente vaya diciendo sí, porque como había muchas dudas en torno a esta herramienta, sí ha quedado, ¿no? Milagro. Yo, lo que es importante, y María Josefa, lo que es importante, yo lo que quiero es que esta herramienta un poco es una forma de trasladar el proceso de pensamiento creativo. Eleuterio me dice que hay que asimilarla. Sí, mucho más claro, me alegro. Lo que yo quiero con esta herramienta, claro, o bueno, mi objetivo, mi propuesta más que nada, yo la utilizo mucho, es que esto después es muy trasladable al proceso de ordenamiento de ideas que un emprendedor puede tener cuando alguien os viene y os dice, he tenido una idea para hacer no sé qué, no sé cuánto, ¿no? He tenido una idea, pues, fijaros, cuando alguien viene y dice, yo he tenido una idea para hacer tal cosa, tal otra. Bueno, pues yo lo que suelo hacer es decir, vamos a ver, ¿en qué parte del proceso creativo está? Está en la parte 1 de generación, está en la parte 2, donde está ya la idea en sí, está en la parte 3, está prototipando, está en la parte 4, está armando ya el caso, está armando un caso, ¿no? La cosa es, ¿cuándo está en la parte 1 de generación de una idea? Cuando tiene prácticamente una nube de ideas que va a hacer algo en torno al mundo de no sé qué, pero ni siquiera lo tiene claro. Estamos en el caso 1. ¿Cuándo tiene una idea? Cuando realmente ya ha definido algo muy concreto que quiere hacer y que responde a una necesidad real. Lo que pasa es que aquí habrá que entrevistarlo, pero tú has hablado con usuarios, la idea es solo tuya, porque si no hablo, os digo una cosa ahí para que quede claro. Si no ha hablado con ningún usuario, sigue estando en el caso 1. ¿eh? Tiene una idea muy buena, lo que tú quieras, pero no ha hablado con ningún usuario. Cuando no hay contacto con usuarios, estamos en el caso 1. Hay que forzar a que hable lo que sea. Si la idea ya la ha hablado con un usuario, los usuarios están más o menos de acuerdo y todo esto, estamos en el caso 2. Y después, si tiene una idea muy clara, la habla con los usuarios y todos los usuarios del mundo están encantados, estamos en el paso 2 del design thinking. Pero si no ha hecho un prototipo, seguimos en el paso 2. Habrá que hacer el prototipo y el prototipo es eso que se hace, que se trabaja, que se forma y tal, y que hay que pivotar las veces que sean necesarias. ¿Vale? Hasta obtener algo que realmente le gusta a los usuarios. Para pasar a partir de ahí a armar el caso. Armar el caso no es más que hacer pequeñas pruebas de mercado. Pero, y os quiero decir una cosa con respecto al paso 4, porque muchas veces me preguntan, a ver, un momentito, hay una pregunta aquí de Juan, que pone, el problema de muchos emprendedores es que solo hablan con usuarios de su familia y conocidos. Vale, Juan, eso es que justamente me lo has quitado de la boca, ¿no? Que es lo que iba a decir. No, el usuario que apruebe tu prototipo no puede ser tu madre, porque tu madre te aprueba todo, ¿no? Entonces, realmente hay que probar a ir al mercado, ¿no? A tener una prueba, aunque sea cualitativa, pero el probar con 10, 12 usuarios que realmente no son no son tus amigos, tus colegas o tu madre o tu padre, que al final te van a decir siempre que sí. Pero claro, eso vosotros que estáis en los CADE o que estáis en los centros de innovación y que dirigís, pues realmente tenéis que ya decir, oye, ¿con quién has hecho la prueba? ¿Vale? Y después, la parte 4 de armar un caso, el armar el caso es tener el prototipo, pero tener algo real que a la gente le ha gustado. Pero la parte 4 de armar el caso, ojo, aunque sea una prueba de mercado, tiene que ver con vender, ¿eh? Ojo que esto es muy importante. En la parte 4 o se vende o no vale. Yo sé que esto es duro, pero es mejor intentar vender unas cuantas unidades y ver que todo va bien para pasar a la parte 5, que es ya la parte del plan de negocio, ¿vale? Es mucho más importante en la parte 4 el conseguir ventas, poquitas ventas, no se pide vender mucho. Incluso
yo tengo algún caso ahora mismo, por ejemplo, que estamos en la parte de armar el caso y lo estamos haciendo a partir de una fabricación prácticamente casera. Es decir, no es una producción en serie. ¿Cuándo montaremos la fábrica y la producción en serie? Cuando las pruebas de mercado vayan bien y nos demuestre que realmente es posible vender el cacharro. Mientras tanto, no. Y entonces a partir de ahí ya se monta el plan de negocio, donde ya montáis toda la parte de los planes financieros, los planes de marketing y todo eso. Pero esto de armar el caso es relativamente parecido al prototipado, porque implica el refinamiento, pero tiene que ver con la venta. De hecho, de este paso a este paso, justo aquí en medio, que tenemos el PMV, que lo habréis escuchado muchas veces, que es el producto mínimo viable, ese producto que es aceptado por los usuarios como un producto mínimo viable en el mercado. Este producto es el que realmente nos puede ya armar el caso y nos debería, si está todo bien montado, llevar a las ventas. ¿Está claro entonces la parte esa? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Sí. Entiendo que sí, si no hay más preguntas, sí, ¿no? Vale. Bueno, entonces, ahora está claro, muy bien. Estupendo, estupendo. Entonces, ahora vamos a hacer la aplicación práctica del caso este de Guadalbech. Bueno, pues hemos ideado una idea y os digo cómo la pondríamos en marcha, ¿no? Entonces, me paso ahora aquí al Excel y tenemos aquí el tema relleno. Está el Excel. ¿No veis el Excel? Sí, me dice Milagro, pon el Excel. Lo tenemos aquí. Vale, a ver un momentito. ¿Cómo que no? ¿No se ve el Excel? Ahora, vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora ya se ve el Excel, sí, porque me decía Milagro ahora. Sí, sí, vale. Bueno, entonces, fijaros, voy a comenzar. El caso este de Guadalbech. De hecho, la primera fila que vamos a ver prácticamente sería común para todas las resoluciones de los casos, la verdad. No hay demasiada diferencia, ¿no? Entonces, vamos a explorar los retos y oportunidades. Como estamos en Guadalbech, una empresa que nos ha pedido que quiere innovar en el mundo de las camas, ¿qué habilidad especial se requiere? Hombre, un conocimiento un poquito del mundo de las camas. No solo de haber dormido a nivel de usuario, sino de conocer algo de las camas, ¿no? Ejemplo de actividades. Bueno, como os digo, productos o servicios en torno al mundo de las camas. Veis aquí que hemos hecho un pequeño DAFO, muy, muy pequeñito, ¿no? Esto estamos haciendo, ten en cuenta que vamos a hacer ahora en 25, en 30 minutos, vamos a hacer algo que normalmente se tarda en hacer, hombre, que tardaremos un poquito de tiempo en hacerlo, ¿no? A lo mejor unos días, ¿no? Para ver un pequeño DAFO. Pero debilidades, la debilidad principal del mundo de las camas, que hay que tener en cuenta que es un mercado masivo. Eso es una debilidad porque al ser un mercado masivo hay muchos fabricantes y estamos en un océano rojo. Tened en cuenta que los océanos rojos, el gran problema que tienen es que las 4 P's del marketing, producto, precio, promoción y distribución, que es place, como dicen los americanos, se reduce a 3 P's. Price, price, price. Es decir, que el precio es lo que manda, ¿no? Ese es el problema de los mercados masivos. Pero bueno, la oportunidad, que es un gran mercado. Si hacemos algo, se le va a poder vender a mucha gente. La amenaza en los mercados masivos, la principal amenaza es la copia. Que inventes algo que sea estupendo, que tengas una gran idea y que te la copien. La podremos proteger, ya pensaremos en alguna cosa. Fortaleza, que no se está haciendo gran cosa en el mundo de las camas actualmente. Las camas tienden a ser muy poco innovadoras, por eso es un caso además clásico. Es un sector muy poco innovador que todo el mundo utiliza, ¿no? Entonces, fortaleza no se está haciendo gran cosa. Vale, nivel de riesgo de manipulación. En esta etapa siempre es bajo. Estamos explorando retos y oportunidades, salvo que encargáramos, porque fuéramos una empresa muy grande o porque tuviéramos algo muy concreto, un gran estudio de mercado o algo así, la verdad que el riesgo es bajo. Financiamiento requerido. Lo normal es que sea ninguno, salvo que en esta etapa, cuando se requiere una financiación, cuando se requiere una gran inversión, hombre, si hablamos de un producto, a lo mejor un producto biotecnológico, algo que tenga un nivel muy grande, ¿no? de dificultad tecnológica, tal vez, pero en este caso no, riesgo ninguno. Tipos de evidencia. Fijaros, hicimos unas entrevistas y tras las entrevistas realizadas se ve que la mayoría de la gente sería capaz de incorporar novedades en cuanto a nuevos productos en sus camas. La parte de servicio se ve más complicada. No parece que haya gran cosa que aportar. Algo así como alquiler de cama o sitios para dormir no parecen tener público dispuesto. Es decir, cuando estuvimos hablando con alguna gente, decía, hombre, incorporar algún producto nuevo a la cama no estaría mal. Algo nuevo, algo que fuera novedoso en las camas no estaría mal. Pero cuando empezamos a hablarle a la gente, al público en general,
de tipo de algún servicio en torno a las camas, como el alquiler, como camas para dormir, pues para echar una siesta, cosas así. A la gente eso de dormir en una cama que no sea la suya no parece gustarle demasiado, ¿no? Entonces, y mira que en otros países es relativamente frecuente, ¿no? El alquiler de sitios para simplemente echar una siesta, tema de eso. Pero no parecía un tema demasiado popular, ¿no? Aquí a nivel de España. Pero sí nos quedamos con el tema de que la incorporación de algún producto en las camas era una buena idea. ¿De acuerdo? Pues con eso nos quedamos. Entonces, ¿qué objetivo tendríamos? Desarrollar un producto o servicio para las camas que sea razonable para el resto de la población, para la mayoría de la población. Aquí es como, ¿qué utilizamos para esto? Eso, sobre todo, estas son las herramientas, que son de la 1 a la 10 las que hemos dicho, que es como y para qué, preparamos algunas entrevistas y simplemente entrevistamos para empatizar. Oye, ¿tú qué sueles hacer en la cama? Mira, yo me necesito dormir. Mira, yo en la cama leo, no sé cuánto hago, tal. O lo que hicimos fue saturar y agrupar, es decir, tratar de ver cuáles eran las respuestas más comunes y cuáles eran también los problemas más comunes que había. ¿Qué problemas tienes tú habitualmente en la cama? ¿Por qué no duermes bien? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa lo otro? Y el tratar de ponerse en la piel de cada una de las personas, siendo esto un ejemplo que es muy bueno en el sentido de que nosotros mismos también somos usuarios de camas, ¿no? Entonces, utilizamos sobre todo las entrevistas empatizando y utilizamos también los mapas de empatía un poco para ver realmente cuál era bueno, los problemas, las soluciones que realmente se podían aplicar. Partiendo de la base de que íbamos a incorporar algún tipo de producto a la cama. Vimos que el tema de los servicios no era nada razonable. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, deducimos y vamos a por la segunda parte. ¿eh? Empezamos a generar ideas. Y hicimos un brainstorming grupal, o sea, varias personas diciendo, oye, en función de todas las entrevistas, de todo lo que hemos hecho y todo esto, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos concluir? Cuando empezamos a ordenar ideas y cuando empezamos a hacer brainstorming y empezamos a analizar los pasos de la exploración de retos y oportunidades y qué les gustaba más a la gente, qué les gustaba menos, qué les gustaría en una gama, qué no les gustaría, vimos que el 90% de las personas entrevistadas, de las personas con las que hablábamos, utilizaban almohadas y que el 40% estaban descontentas de alguna manera, en mayor o menor medida, no totalmente descontentas, pero sí estaban en gran medida descontentas con las almohadas. Simplemente un problema, como podía haber otros problemas, pues detectamos eso, una evidencia. El 90% de las personas entrevistadas utilizan almohadas y el 40% están descontentas. ¿Cómo se llega a esto? Realmente a través de las sesiones de brainstorming. Hemos visto también vimos algunas otras ideas, por ejemplo, en el simple análisis que hicimos de esto, vimos, por ejemplo, que había gente que le gustaría, era relativamente común, tener algún dispositivo multimedia en una cama, como por ejemplo, simplemente una radio, ¿no? Tener una radio en una parte de la cama donde, bueno, pues se pudiera poner en marcha, lo que sea. Bueno, pues realmente como en la generación de ideas contábamos con alguna persona conocedora del mundo de las camas, lo que nos decía es olvidaros de incorporar cualquier dispositivo eléctrico a una cama por temas de conservación, por temas de limpieza, ¿no? Y por temas incluso de la propia fabricación que lo haría prácticamente inviable. ¿De acuerdo? En cualquier tipo, a nivel de una radio y algo, ¿no? Sí se pueden incorporar dispositivos eléctricos, pero no de la forma en que una radio incorporaría un dispositivo eléctrico a una cama. Entonces, por ese motivo, prácticamente lo descartamos, ¿no? Entonces, después de ver todo el análisis todas las entrevistas que estuvimos haciendo, todos los mapas de empatía y todo esto, nos empezamos a preguntar qué producto podríamos incorporar en función de la respuesta. Yo digo, esto es mucho cómo se obtiene, cómo se pasa del paso primero al segundo, empatizando, viendo cuáles son los principales problemas de los clientes y ofreciéndoles soluciones. Es decir, y esto es muy importante en el proceso de design thinking, no se trata de ofrecer un producto que nadie te ha pedido, porque eso implicaría generar una necesidad donde previamente no la había. No se trata de eso. Se trata de dar una solución a un problema que tú ves de forma latente que existe. Pues yo digo, estamos intentando, y es lo normal en los procesos de pensamiento creativo, lo normal es introducir
innovaciones incrementales, no innovaciones radicales. No vamos a inventar una cama nueva. No porque nadie nos lo ha pedido, no hay nadie que esté descontento. Un porcentaje importante de la población que piensa que no está de acuerdo en que las camas sean rectangulares, vamos a hacer una cama romboidal, por ejemplo. No. Lo que queremos es una pequeña innovación en función de un problema que hay. Hemos visto que el 40% de las personas estaban descontentas con sus almohadas. Curioso esto. Y que el 90% de las personas utilizan almohadas para dormir. ¿En qué pensamos? En hacer una almohada que esté en lo que es la misma cama con selección de altura. Que tú en función de la posición que tengas, bueno, pues simplemente puedas seleccionar la altura, ¿no?, que tiene. Me pregunto, Aurora, que entonces la resolución que pedís al caso es dar soluciones aplicando las herramientas. Claro, es que, vamos a ver, voy a aclararlo un momento antes de continuar con esto. La solución que se pide al caso es que vosotros mismos y vosotras mismas experimentéis el tema de este Guadalbets y dar soluciones creativas aplicando esta herramienta al problema de las camas. Una cosa que quiero dejar claro, no se pide aplicar las 20 herramientas. Nadie, de hecho, aplica las 20 herramientas a un proceso de design thinking. Simplemente se pide aplicar las herramientas con las que os sintáis más cómodos en cada uno de los pasos de este Innovation Flowchart, de la herramienta de innovación que se propone. Simplemente aplicar para el paso 1 algunas de las 10 herramientas, para el paso 2 se proponen 4 herramientas, pero es que si me apuráis y no queréis aplicar ninguna de las herramientas, no la apliquéis, porque vosotros tenéis vuestra propia forma de hacer las cosas que os da buen resultado. Es que no se obliga a aplicar ninguna herramienta, se proponen herramientas de uso aceptado, de uso habitual, pero no hay ninguna obligación de utilizar ninguna de las herramientas que están ahí. ¿De acuerdo? Pero, hombre, yo aconsejo que por lo menos al principio sí que utilicéis alguna de ellas, con las que más cómodos os sintáis. ¿De acuerdo, Aurora? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ok. Estupendo. Entonces, ya os digo, estamos en el paso 2, donde hemos generado ideas a partir de las herramientas y a través de empatizar con los clientes. Como consecuencia de todo esto que aplicamos aquí, teníamos un montón de ideas, un montón de entrevistas. ¿Y un montón cuánto es? 10, 15, 20 puede ser suficiente, ¿eh? Tampoco hay que tener un millón, vamos, ni hay que tener 100. Y a partir de ahí hacemos un brainstorming, donde ya os digo, aquí en el brainstorming, lo decía al principio, sí es importante que haya alguien con el conocimiento del mundo de las camas. A ver si vamos a hacer algo en una cama que es que, o industrialmente o técnicamente, es que no es viable directamente, ¿no? Hicimos brainstorming, hicimos una card sorting, donde vimos que una solución que era viable, que se podía hacer y que podía tener sentido, era esta, una almohada con selección de altura. Algo tan sencillo como eso o tan complicado como eso, como se quiera ver, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos a partir de ahí? Bueno, pues si esta es nuestra idea, vamos allá, vamos a desarrollarla. ¿Qué quiere decir desarrollar? Vamos a armar un prototipo. En armar un prototipo, ¿habilidades especiales requeridas? Pues sí, aquí ya hay un tipo de habilidad con la que no teníamos anteriormente y es el conocimiento de electrónica y de mobiliario, ¿no? Porque integrar una almohada con selección de altura en una cama, bueno, pues implica conocer un poquito de electrónica, de cómo integrarlo eso en la parte trasera. Y aquí en el ejemplo de actividades teníamos una duda. ¿Desarrollamos el prototipo completo o lo dibujamos? Porque podríamos dibujar simplemente me voy a ir un momentito al otro lado. Claro, yo podría hacer algo tal que así. Yo me dibujo lo que es la cama, ¿no? Esto fuera una cama y tal. Y yo le podría preguntar a los usuarios, ¿y a usted qué le parecería que yo pusiera algo? A ver si me sale bien. Algo tal que así aquí, con un cacharrito aquí para arriba, para abajo, que la almohada subiera o la almohada bajara y usted en función de eso pues apoya su cabeza y tal, y está aquí y esto puede subir un poco más. Pues, ¿usted me compraría eso? Y la gente me podría decir, pues yo sí te compraría la almohada, pues no te compraría la almohada. Me lo compraría por si se incrementara pues 100 euros, por ejemplo, el precio completo del colchón o la almohada. ¿Me lo compraría o no me lo compraría? Y lo podríamos dibujar, ¿de acuerdo? Pero realmente no nos parecía razonable el dibujarlo y sí nos parecía razonable el que pudiéramos hacer el prototipo, parecía razonable que se pudiera hacer el prototipo completo
para que el usuario pudiera estar en una cama, se pudiera tumbar y lo pudiera experimentar, porque de la otra manera no parece tener demasiado sentido. Entonces, el nivel de riesgo y manipulación en este caso es medio alto, porque partimos de nada para desarrollar algo que no existe. Y tal vez, esto es importante, no lleguemos a nada. Es decir, tal vez desarrollemos, nos gastemos el dinero y al final eso ni funcione, ni al usuario le guste, ni nada de eso. O sea que aquí el nivel de riesgo de manipulación es relativamente alto. Si lo hubiéramos dibujado sería bajo, pero el experimento, el desarrollo de la prueba, pienso que sería muy poco efectivo. Entonces, financiamiento requerido. Pues hemos puesto, calculamos, como tenemos aquí un experto, pues sí que nos puede dar aproximadamente una idea de lo que puede valer, ¿no? Pensamos unos 15.000 euros más o menos, pongamos. ¿Cómo se consigue ese dinero? En esta fase, salvo que haya algún tema de alguna financiación, algo muy, bueno, algún tema de inversión o lo que sea, lo normal es que sean aportaciones de socios. La gente que va a estar en la empresa o que va a formar parte, pues que lo aporte. Aquí hay un elemento que es importante, que es el famoso pacto de socios, donde ya se aportan unas cantidades, se fijan unas participaciones en la empresa y ya se deja constancia de lo que se ha aportado. Y después, el tipo de evidencia, eso, un establecimiento a nivel de coste y beneficio que va a ser rentable en la fabricación, y el objetivo. El objetivo fundamentalmente es que el usuario esté satisfecho con el prototipo. Es decir, que una vez que está fabricado el prototipo y que está desarrollado, hay que hacerlo con el menor dinero posible, pues ver realmente que el usuario esté contento. Entonces aquí tenemos una vez más las herramientas estas de hacer prototipos con empatía y hacer prototipos para evaluar. Es decir, y esto es importante, primero hacerlo con empatía. Con empatía quiere decir hacerlo desde el punto de vista de lo que nos ha pedido el usuario. El usuario no está contento con las almohadas y no está contento con las almohadas. ¿Por qué? Porque son duras, porque están demasiado altas, demasiado bajas. Vamos a hacerlo con empatía. Es decir, vamos a responder con el prototipo a la necesidad concreta que nos han pedido mayoritariamente los usuarios. Y después que los prototipos sirvan para evaluar. Si yo la almohada que hago al final no me va a servir, o esa almohada automática que sube y que baja, no me va a servir para medir realmente si al usuario le gusta o no le gusta, mejor no la hago. ¿De acuerdo? Es decir, que yo tengo que hacer un prototipo que incluso a lo mejor es más complejo que lo que al final obtenga, porque ese grado de complejidad me va a servir para evaluar realmente si al usuario le vale o no le vale. Entonces, a partir de ahí, esta fase es la fase famosa del pivotaje, pero yo a partir de aquí tengo que estar extrayendo una y otra vez ideas e incluso modificando el prototipo en la medida en que me haga falta hasta obtener algo que es realmente válido en el mercado, que es a lo que llegaríamos un poco con el PMV, el producto mínimo viable, este famoso, ¿no? Entonces, ya digo, tengo que hacer el prototipo con el objetivo de tener una cierta empatía con el usuario, con lo que me ha pedido, pero también con que sea evaluable, con que yo pueda sacar resultados y pueda tener un feedback. Y lo pueda cambiar, es decir, lo pueda pivotar tantas veces como me haga falta. ¿Qué pivotajes podría haber aquí? Pues que a lo mejor eso, que la almohada se tiene que inflar o desinflar, o que al final doy con un tipo de almohada que le encanta, pero solo le encanta a los niños. Bueno, pues he hecho almohada de altura regulable para niños, ¿no? O que solo le gusta a personas mayores. He hecho almohada, entonces he pivotado con el segmento de mercado o he pivotado con el tipo de almohada. Una conclusión, por ejemplo, que sería interesante de aquí sería si la almohada va unida directamente al colchón o una almohada independiente del colchón, como un elemento más de la cama. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo desarrollo y prueba. Entonces, a partir de aquí y que al final lo tengo claro, he hecho desarrollo y prueba, he pivotado, he pensado, he aplicado estas herramientas y al final llego a la conclusión y paso al siguiente de que el producto es una cama con almohada regulable. Es decir, que la cama va dentro o sea, perdón, que la almohada está de alguna manera unida a la cama y que tiene una pequeña manipulación, o sea, unos aparatitos, lo que sea, que hace que sube y baja la almohada, que es lo que la hace regulable en la altura, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado ya los tres primeros. ¿Está claro el tema? ¿Tenéis dudas? ¿Estáis viendo cómo se va aplicando esto? Espero un momentito a ver si el tema está claro. Sí, ok. ¿Vais entendiendo cómo se aplica? Ok, ¿no? ¿Cómo se aplica la parte esta? ¿Vale? Ok, ¿no? Va todo bien. Vale, se aplica. Ok. Vale. Entonces, pasaríamos a armar el caso. Armar el caso, lo repito porque lo dije antes. Armar el caso
va a tener que ver con realmente, yo ya he llegado a la conclusión de que esto le gusta a los usuarios, la cama está con almohada regulable es realmente lo que le gusta a los usuarios porque he hecho el prototipo con empatía, lo he evaluado, lo he visto y es que lo voy a hacer. Lo haré manualmente, haré pocas unidades, pero lo voy a hacer. ¿Eh? Entonces, realizamos el lienzo con el modelo de negocio. Yo aquí os quería decir una cosa, ¿no? Me voy aquí otra vez. Voy a hacer una cama con almohada regulable, ¿vale? Y ahora, tendría que armar el lienzo, ¿no? Que es una parte más propia de lo que es el Canvas, ¿no? Estamos dentro pero seguimos dentro del proceso creativo. Y ahora es, ¿cómo lo haríamos? Que aquí, de hecho, utilizaríamos una herramienta casi de la primera parte, ¿no? En concreto es la herramienta, un momentito que vaya el número, pero ¿cómo podríamos hacer esto? Y estamos aplicando prácticamente el tema del cómo podríamos, que es la herramienta número 11. ¿Cómo podríamos hacer una cama con almohada regulable? Entonces aquí vamos a plantear varias opciones, porque yo creo que lo que pensáis todo el mundo es que la fabrico, ¿de acuerdo? Pero claro, el problema para la fabricación aquí habría que evaluarlo y forma parte de armar el caso es el tema de la pasta. ¿Tengo yo pasta para hacer camas? ¿Soy especialista en hacer colchones y todo eso? Porque claro, otra segunda parte es, otra opción sería licenciarla. Licenciarla que tendría que ver con hacer una patente. Esa sería otra posibilidad. O sea, no siempre tengo que pasar por la parte de fabricarla, podría en este caso pensar en licenciarla. He puesto una solución rápida, pero esto formaría parte de la herramienta esta número 11, que es cómo podemos hacer eso sin morir en el intento, ¿vale? Entonces, formaría parte incluso del proceso de brainstorming de hay varias opciones, ¿no? Fabricarla, licenciarla, bla, 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 bla. Bueno, pues finalmente lo que optaríamos sería lo que habíamos elegido sería licenciarla. Es decir, vamos a patentar una cama con almohada regulable, que más que una patente, la verdad es que sería un modelo de utilidad, ¿no? Vamos a patentar este modelo de utilidad y lo que intentamos es licenciarla a fabricantes de cama. Eso es lo que nos habíamos propuesto, ¿de acuerdo? Entonces, realizamos el lienzo modelo de negocio, cómo se ganaría dinero con esto y optamos por licenciar la patente. Es decir, yo no voy a fabricar directamente la cama porque no soy capaz, no soy un fabricante de cama y no tengo recursos para hacer eso, pero sí que puedo licenciar la patente. Y entonces estoy armando el caso ya. Tengo una cama con almohada regulable, he determinado el lienzo del modelo de negocio, se plantea el desarrollo, un nivel de riesgo medio alto, ¿por qué? ¿Por qué es un nivel de riesgo medio alto? Porque vamos a licenciar una patente. Licenciar una patente y desarrollar una pequeña estructura comercial que sea capaz de explicar la patente, bueno, tampoco nos vamos a tirar cohetes ni a eso, pero al menos 15.000 euros más, ojo que ya nos habíamos gastado 15.000 euros en la primera, nos vamos a gastar, ¿eh? Nos vamos a gastar porque licenciar una patente a nivel mundial, por lo menos, para que no copien y porque hablamos de multinacionales, pues los 5 o 10.000 euros te va a costar. Y después tener una serie de comerciales y todo eso, hombre, que menos que 5.000 euros, por lo menos por una etapa de prueba de a lo mejor un par de meses, ¿no? ¿Qué evidencia queremos sacar de esta fase? Interés inicial de cliente por la contratación y el desarrollo de la patente. Objetivo, un solo cliente. Con un cliente nos vale. No queremos vender muchas camas. Un cliente, cuando hablamos de cliente, ojo, hablamos de fabricante, ¿eh? Es decir, nos vamos a tirar con nuestra estructura comercial y nuestra patente de almohada que sube y baja, que ha encantado a los clientes y tenemos evidencia de eso, nos vamos a tirar a los fabricantes para obtener un cliente, un fabricante, alguien que nos haga un modelo de cama donde la almohada suba y baje. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos algunas herramientas, la evaluación con el usuario, el hacer prototipos para decidir y toda la parte de la malla receptora de información, que lo tendríamos en el cliente. ¿Por qué sería importante en esta parte, sobre todo la herramienta de 17, evaluar con usuario? Porque iríamos sacando los pros y los contras que nos ponen los fabricantes. Oye, esto me encanta vuestra idea y tal, pero yo no puedo ponerlo en mis camas por esto y lo otro, ¿no? O sí lo puedo poner en mis camas, o en mis camas no entro esto por mi proceso de fabricación. Hombre, se supone que si antes, en esta fase, hemos contado con un experto
que conoce el tema del electrónico y que conoce el tema del mobiliario, cuando estamos armando el caso, no debería haber demasiados problemas para, para integrarlo con fabricante, pero bueno, puede pasar de todo. El caso es que este sería el armar el caso. Fijaros que hemos vuelto a aplicar herramientas de pensamiento creativo, sobre todo el cómo podríamos, porque teníamos un producto que teníamos claro que le gusta a los usuarios, que es la cama con almohada regulable, pero hemos realizado el lienzo de modelos de negocio donde hemos decidido por un modelo de negocio y hemos visto el tema del licenciamiento de la patente y cuál es nuestro objetivo. Simplemente un cliente, queremos que un fabricante lo saque. ¿De acuerdo? Si esto lo conseguimos, nuestra prueba de mercado ha tenido éxito. Si no lo conseguimos, nos ha fallado el cliente. Entonces, habría que buscar el cómo podríamos en otra forma. Tal vez eh, el modelo de negocio que hemos propuesto, esto de licenciar una patente, no sea válido y tengamos que optar por fabricarlo nosotros mismos. Lo que pasa es que en ese caso el riesgo, esto que tenemos aquí, sería muchísimo mayor. Sería para pensarse desde luego, más que nada porque no somos especialistas en cama. O tal vez es un invento que le encanta a los usuarios, pero que no hay ningún fabricante que quiera aliarse con eso, que quiera licenciar la patente. Lo normal es que si le gusta mucho a los usuarios, alguien se va a tirar por aquí por licenciarlo. Tendremos que buscar más o menos ir a fabricantes mayores o fabricantes más pequeñitos, pero al final lo normal es que alguien se meta aquí, ¿no? Si tenemos ya el tema del fabricante, el siguiente paso es creciendo, escalando y dispersando. Aquí ya os digo, aquí es donde menos probablemente interviene todo el proceso de pensamiento creativo. Sería licenciar cama con almohada, desarrollar un plan de negocio fuertemente comercial, ¿no? Porque nosotros, si tenemos una patente aquí, pues nuestro objetivo es la comercialización de la patente, lógicamente. Nivel de riesgo aquí ya es medio, porque teóricamente estamos vendiendo. Aquí sí se hace un desarrollo comercial y tal vez pueda haber algún tipo de préstamo participativo, algún tipo de inversión, incluso de los propios fabricantes, ¿no? Bueno, aquí evidentemente hace falta financiamiento, ¿no? Porque ya estamos en la puesta en marcha del negocio. El tipo de evidencia es crecimiento de mercado, que se puede reforzar con encuestas y podríamos tener un objetivo, lo he puesto aquí, de presencia nacional, o a lo mejor el objetivo, en vez de presencia nacional, sería que en vez de haber un fabricante como cliente, pues que haya 4 fabricantes, ¿no? Ya dependería un poco del plan de negocio y del objetivo que tuviéramos para ese plan de negocio, ¿no? Y por último, llegaremos a la parte final, que es toda la parte de cambiando el sistema. Aquí tendríamos un poco el conocimiento del sector de las camas, la experiencia del cliente, pues ahí tendríamos mucho I+D, el feedback, para ver realmente esa almohada que sube y que baja, pues a lo mejor se nos ocurren, ya no es solo una almohada que sube y que baja, sino una almohada o de diferente material o con otra composición o una almohada que tiene cualquier cosa que en función del feedback de los clientes y de un poco la experiencia de cliente que tenemos, pues nos sirviera para ir aumentando o disminuyendo o para ir generando nuevos productos, para innovar simplemente. Financiamiento requerido. Bueno, muchas empresas hablan del 15% del beneficio destinarlo a I+D, ¿no? Eso ya es un poco criterio de la empresa. Y aquí los empleas el feedback del cliente. Lo que está claro es que el objetivo sería introducir nuevas innovaciones, porque, claro, lógicamente el proceso de innovación no puede ser algo que esté parado, sino que es una cosa que se retroalimenta constantemente del feedback del cliente, con el objetivo eso de ni siquiera de ganar cuotas de mercado, pero por lo menos de ir manteniendo las cuotas de mercado. Y esto sería el punto final un poco a completar todo todo este flowchart de innovación que se pretendía. Como veis, bueno, ante todo, paro de nuevo. ¿Ha quedado claro la aplicación? Preguntas. Y ahora quería dejar algunas cosas más, quería explicar algunas cosas más, pero preguntas que haya sobre esto. A ver, dejo un par de minutos para que lo veáis y lo reviséis. Voy a ir pasándolo por aquí. Yo, si queréis este documento ahora, os lo cuelgo en la plataforma, ¿eh? De un poco la propuesta esta de las camas con almohadas regulables. Ok, yo esto ahora os lo cuelgo sin problema ninguno. Pero si tenéis preguntas de cómo he aplicado o de algunas de... Bueno, no me he detenido demasiado en la parte de las herramientas que se proponen. Ahora comentaré algunas de ellas, pero no me he detenido demasiado en la parte de herramientas, que no sé si ha quedado claro. Las herramientas ya veis que son una ayuda en todo el proceso del pensamiento creativo, del design thinking. Pero bueno, ahora hablo un poco sobre las herramientas, que es quizá la parte final.
A ver, un poco, quedo a la espera de que reviséis esto y me digáis. Mm, ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? Estaba yo preocupado con el tema este del flowchart de innovación porque parecía que a nadie le quedaba muy claro cómo había que hacerlo, ¿no? A ver, no hay preguntas. O sea, sabríais aplicarlo al caso de las camas, ¿no? A ver qué se os ocurre. Sí, vale. Entonces, vamos a ver. El... Un aplauso para Joaquín. Sí, sí. Bueno, entonces, si queda claro el tema, nos has aclarado bastante el tema. Vale, estupendo, Aurora. Eso era mi objetivo porque como había bastantes dudas y todo eso. Entonces, quería volver ahora a ya para terminar la parte esta y para que podáis desarrollarlo. Ya digo, el tema este del caso este de la almohada regulable, pues, pues lo cuelgo sin problema. ¿De acuerdo? Lo colgaré ahora enseguida que pueda. Ahora hay otra sesión sin síncrona más, pero bueno, esta tarde lo tenéis colgado. Eh, un poco hablar de las herramientas, ya para concluir. Se plantean aquí 20 herramientas, 19 herramientas, ¿no? Vamos a ver, las herramientas están agrupadas por la zona, como veis aquí, la zona donde es más habitual emplearlas, ¿vale? O sea, la herramienta 1 a 10 es normal en la generación de ideas, la 11 a la 14 es normal ya en la elaboración de las soluciones, la 15 y la 16 en la parte del prototipado, 17 a 19 pues en la parte de evaluación, ¿no? En las otras dos partes, bueno, sabéis que en la última parte aquí pues hay algunas herramientas que se pueden aplicar. Bien, esto es así generalmente, pero hay muchas veces que hay herramientas que son del cuadro 1 y se aplican a la tercera parte y herramientas de la segunda que se aplican a la primera. Al final, las herramientas, esto no es más, lo que yo os he dado es una caja de herramientas que son las que habitualmente se utilizan en Design Thinking, lo cual no quiere decir que sean las únicas, que no lo son, pero sí que son las más frecuentes, esas con toda seguridad, y sí que son las más recomendadas. Y durante los años que lleva esta técnica, que bueno, como llevar, a lo mejor el Design Thinking es de unos 5 o 10 años hacia aquí cuando realmente se ha establecido como técnica, ¿no? Pues son las más utilizadas con mucha diferencia. Hay más, no digo que no, pero estas serán las normales. Entonces, destacar alguna de ellas. Si os fijáis, de las herramientas 1 a 10, ¿cuál es la clave de las herramientas 1 a 10? La entrevista y la empatización con el cliente. Es que eso es lo fundamental. Es decir, yo lo que os aconsejo, además por experiencia, tener preparadas buenas entrevistas, que sean lo más común posible. Es decir, si tú tienes una buena entrevista preparada y sabes qué respuesta buscas, vas a tener mucho más fácil los siguientes pasos. Y, ojo, las respuestas que buscas, esto es como en las encuestas estas que hace el CIS de política, ¿no? Que nunca le pregunta a qué partido van a votar, pero al final saben cuál es la intención de voto. Pues esto sería una cosa así. Es decir, a lo mejor no hay que preguntarle directamente qué le gustaría tener usted en una cama para que estuviera mejor en una cama. No, pero preguntas del tipo, ¿tú estás incómodo en la cama? ¿Dormirías mejor si te gustaría? Preguntas que te llevan un poco a diferentes opciones y soluciones. Es decir, el tener más o menos ordenado las entrevistas que hace, el ser capaz de empatizar. Es decir, no hay nada peor que alguien que te esté contestando a una entrevista porque te tiene que contestar necesariamente y porque no tiene más remedio. No, el tratar de empatizar y de hacerle agradable el tema. La herramienta 4 muchas veces se utiliza la de compartir y documentar historia, el contarle algún problema que tuviste, alguna anécdota o preguntarle, cuéntame la cosa más rara que te ha pasado cuando dormía o la situación más incómoda o lo que sea. Eso suele funcionar bastante bien, ¿no? Entonces,
el tema de los mapas de empatía, el ver si la persona le gusta más, le gusta menos, cómo, si va por un lado o por el otro, está muy bien. O definir el problema jugando con la persona, ¿no? Pero ya digo, lo fundamental aquí es tener muy buenas entrevistas preparadas, saber, ojo a la herramienta uno, qué, cómo y por qué, saber qué quieres, a dónde quieres llevar y por tanto preparar la entrevista y realmente tener una entrevista útil y por supuesto anotar todo lo que se entrevista, claro, no tiene ningún sentido el hablarlo y ni siquiera grabarlo o anotarlo en algún sitio, tener unas buenas, ya os digo, herramientas para entrevistas. Yo destacaría eso con respecto a las primeras herramientas. De las segundas herramientas, aquí la herramienta principal, la de toda la vida, la que se utiliza y la que veréis en todos los sitios, es el brainstorming. El brainstorming es la herramienta más importante que hay. Me pregunta Luterio, ¿pero todas esas herramientas deben condensarse en una entrevista? No, son diferentes herramientas, las 10, no hay que condensarlas. Yo lo que os aconsejo es que utilicéis la herramienta con la que os sintáis más cómodo. Sencillamente, no la condenséis toda en una entrevista porque entonces la entrevista iba a quedar, ¿no?, con una mezcla un poco rara, ¿no? Simplemente, yo funciono mejor con mapas de empatía o funciono mejor con la de persona o funciono mejor contando historias, porque a mí me va mucho lo de contar historias, ¿no? Porque yo soy un tío muy hablador o lo que sea, o yo no soy muy hablador, pero me tengo preparada mi entrevista y yo tengo preparada una entrevista que empatiza perfectamente, ¿no? O soy capaz de hacer un checklist al final de las lecturas críticas de todas las entrevistas. No he preguntado lo mismo, pero lo puedo hacer, ¿de acuerdo? A elección vuestra, correcto, correcto. Como si no os vale ninguna de las que hay ahí, ¿eh? Y dice, no, yo es que funciona de mi manera. Al final, qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es la detección de un problema y una solución. Pero sobre todo aquí la detección del problema. He visto que en el mundo de las camas hay este problema, porque yo hablo con la gente y lo hago de esta manera, ¿no? Pero lo único que hay aquí es, muchas veces la gente pregunta, es que yo no soy capaz de detectar un problema en el mundo de las camas, no soy capaz de detectar, bueno, pues vamos a ordenar el proceso un poco, vamos a construir una entrevista común y vamos a tratar de detectar explícitamente, ojo con los insights que os decía al principio, explícitamente e implícitamente qué problemas puede haber. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el objetivo con las primeras herramientas. Después, la parte de abajo, en la generación de ideas, la principal herramienta aquí, la que existido de toda la vida, como os digo, es el brainstorming. Lo que pasa es que el brainstorming sale muy bien si se prepara muy bien, ¿no? Entonces yo os digo, en un brainstorming es fundamental reuniones, no una reunión, a lo mejor 2, 3 reuniones de 15, 30 minutos. No es lo mismo 3 reuniones de 30 minutos que una reunión de hora y media, no tiene nada que ver. La duración es la misma, pero fijaros, en más allá de 30 minutos, al final ya las ideas se van, te pones a hablar de otra cosa, como decía antes, vamos a hablar del partido de fútbol, de lo que sea, ¿no? Y no llegas a nada. En 30 minutos, si se hace intensamente y alguien va dirigiendo bien la reunión, como pone ahí un poco en la herramienta 12 y 13, reglas del brainstorming y guiar el brainstorming, si esto se hace bien, los resultados suelen ser mejores. ¿Y qué pasa si se hace una de media hora y al día siguiente o a los 2 días se vuelve con otra de media hora? Aunque os parezca mentira, durante esos 2 días el cerebro ha estado cavilando sobre lo que se habló en la reunión anterior y ha habido alguna idea feliz, de repente se te ha ocurrido, tú lo has pensado un poco mejor, lo has hablado con otro y llegan nuevas ideas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en cada reunión de brainstorming, utilizar todo el tema de los post-it, estos de los que yo hablaba antes, ¿no? Eh, pues para ir anotando todo lo que pasa y para tener un recordatorio de lo que pasó anteriormente. Y al final hacer una selección con la parte esta del card sorting que hablábamos, donde se pueden dividir las ideas entre las que son más racionales, las que son más atractivas, las que son más simples y las que son más de largo plazo. Y ya os digo, una unión normalmente de lo atractivo y de lo simple generalmente lleva a lo mejor. Lo racional no suele funcionar muy bien porque ya alguien tuvo la idea, ¿no? Es difícil, y lo del largo plazo es siempre el largo plazo, generalmente más costoso, más largo de hacer, ¿no? Y a partir de ahí hay que prototipar. Hay un montón de herramientas para prototipar. Os he puesto en el contenido del curso, en la parte de prototipado, os he puesto simplemente algunas herramientas porque realmente no forman parte del proceso de Design Thinking, pero bueno, simplemente por nombrar alguna de ellas, os he puesto algunas herramientas online a la hora de considerar para hacer diseños de prototipo, dibujos, programas estas como, ahí lo tenéis, como Sketchbook Express o Google SketchUp. Un momentito, lo voy a poner aquí algunas herramientas de prototipado. De hecho, esto que veis aquí es Sketchbook, una de las herramientas que os digo, con esta herramienta se dibuja estupendamente, ¿no? Pero tenéis algunas herramientas para prototipar simplemente con dibujarlo,
¿eh? O tenéis ahí, podéis hacer presentaciones tipo Prezi, tipo PPT, ¿no? Hay alguna de esas, tipo incluso Sparkle, ¿no? Que es esa que aparece la manita dibujando y todo eso, ¿no? Pues con eso podéis hacer también prototipos, con presentaciones. Muchas veces una presentación es suficiente. O el catálogo, hay una herramienta para catálogo muy buena que se llama Flip Snack, donde podéis hacer prototipos. Un momentito que tenemos una pregunta ahí. A mí no me queda claro si al prototipar nos estamos refiriendo a ideas o a productos concretos. No, vamos a ver, prototipar es la idea que tienes, hacerla realidad. Es decir, te voy a prototipar, un momentito, Eleuterio. Te voy a prototipar la cama con almohada regulable. Yo te hago una cosa así, fíjate. Te pongo aquí un botoncito, uno que sube, otro que baja, ¿no? Y digo, y usted tiene un botón que en función de que le dé para arriba o para abajo, la cama baja, se queda la almohada así, o la cama sube y se queda la almohada así. Ya te he prototipado, está en la cama. Ya te he prototipado. Te he hecho un prototipo de la cama con la almohada que sube y que baja. Ahora, a mí este prototipo me puede parecer mejor o peor. En este caso, este prototipo, lo dije antes, me parece insuficiente, porque que yo te dibujo una cama con una almohada regulable y tú no la puedas experimentar y tú me lo comprarías y tú me dices, pues yo qué sé, macho, me tendré que tumbar la cama y ver si me vale o no. Pero el prototipo es llevar a la realidad de la manera menos costosa posible y más real posible la idea que tenemos de cómo solucionar el problema. Los servicios. No te entiendo, Juan. En caso de innovación de servicios, ¿qué quiere decir? ¿Cómo prototipas? ¿Cómo prototipas en servicios? Prototipar en servicios es mucho más complicado, pero es que no, ya digo, es que un momentito, pero te voy a explicar cómo se puede prototipar en servicio. Si el concepto clásico de prototipo, ¿cómo se? Sí, el concepto, sí, el concepto clásico de prototipo, pero para prototipar en servicio, solo, vamos, no me voy a entretener mucho, pero tú sabes que para prototipar en servicio tenemos cuatro opciones normalmente. Tenemos la parte de laboratorio o on-site para prototipar servicio, hacerlo con clientes reales o ficticios, hacerlo con trabajadores reales o ficticios y hacer mock-up o hacer venta real. Es decir, a la hora de prototipar un servicio, esto es más complicado, tenemos que definir estas cuatro características del servicio. Por ejemplo, si yo propusiera un servicio de alquiler de camas, lo hago laboratorio on-site, es decir, lo hago con camas reales, ¿no? O en este caso es que las camas ficticias no tendrían sentido. Tendría que hacerlo con camas reales. Clientes reales o ficticios, es decir, ¿lo voy a probar con clientes realmente que vayan a probar mi servicio de alquiler de cama o lo voy a hacer con gente ficticia porque me da igual? Es decir, gente ficticia sería con compañeros que digo, oye, tú vas a ser un cliente de mi servicio de alquiler de cama, eh, aunque realmente no vayas a ser al final el cliente real de ese tipo porque tú nunca lo vas a utilizar. Con trabajadores reales o ficticios, es decir, yo voy a poner en funcionamiento un servicio o no, y después con mockup o venta real, si voy a cobrar o simplemente lo voy a hacer a modo de prueba. Pero tendríamos que prototipar el servicio, claro. Sí, para un público restringido, correcto. Y creo que poner el servicio en prueba. Efectivamente, eso es poner el servicio en prueba. Lo que pasa es que para poner el servicio en prueba lo puedes hacer con todo el desembolso o simplemente desembolsando ciertas partes del servicio. Entonces el servicio se suele dividir en cuatro partes, que son estas de aquí que he especificado, y a partir de ahí pues se pone en marcha o no. Pero al final es exactamente lo que estáis diciendo, prototipar el servicio. Es simular el servicio, es correcto. Forma parte de todo el proceso de Lean Startup. Para un público restringido sería en el caso de los clientes reales o clientes ficticios, correcto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Vale. Y bueno, pues estábamos hablando, voy a borrar esto, estábamos hablando del tema de prototipos. Ya os digo, hay otro, los catálogos, hay una herramienta que se llama, Flip Snack, que os permite hacer catálogos. Esto es como cuando vaya a comprar un sillón.
al final estáis comprando vía catálogo. Es un prototipado del sillón, porque el sillón no existe. Dice, ya te lo haremos, aquí está en el catálogo, ¿te gusta? Lo pruebas y tal, y al final te lo hacen, ¿no? El tema de las webs es fundamental para ponerlo a la venta. La web es siempre aconsejable, ¿no? Ya sabes, con WordPress se puede hacer una web muy rápidamente, sistemas como Wix os lo hacen también, ¿no? Y después se pueden hacer prototipos reales. Es que hay muchos ejemplos, muchos casos donde o el prototipo es real. Uy, qué mal me ha salido. Que me lo he escrito aquí. El prototipo o es real o no vale para nada. Es decir, un prototipo que el usuario pueda probar, ¿no? Claro, hacer el prototipo real depende mucho del mundo donde estéis metidos. Por ejemplo, el prototipo de una almohada regulable, seguramente a lo mejor habría que recurrir a un fabricante de almohadas, ¿no? Habría que hablar con un experto, ¿no? Yo os digo aquí dos empresas que hacen prototipos reales en España. A partir de la especificación que les dais. ProtoSpain los hace. ProtoSpain, lo pone en la documentación, ¿eh? No está aquí muy bien escrito. Y quiero fabricar.com os hace también prototipos reales, ¿eh? A partir de diseños 3D. Ojo, otra opción que se utiliza hoy mucho, depende para lo que sea, es hacer una impresión 3D para hacer un prototipo que se puede tocar, ¿no? Aunque muchas veces carece de funcionalidad. ¿De acuerdo? Ya el desarrollo de prototipo dependerá. El caso es que con el prototipo tú tienes que ser capaz de transmitirle perfectamente al cliente lo que le vas a ofrecer y tienes que ser capaz de recabar el feedback. Es decir, la impresión del cliente a través de ese prototipo. Cuanto más real sea el prototipo que haga, el feedback que vas a obtener va a tener más calidad, indudablemente. La calidad de un feedback dibujando una almohada que sube y baja no tiene nada que ver con la calidad del feedback de una almohada realmente un cliente que lo que dice, oye, esto es una maravilla, macho, esto me lo compro yo. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces, después de ese paso ya estaríamos armando un caso. El armar el caso tiene que ver, a ver un momentito, en Martos existe una empresa que utilizando cartón de abeja con CNC te puede construir muebles o lo que quiera. Puede servir de prototipo para elementos físicos. Pues sí. Pues sí, oye, pues esa empresa es muy interesante, Juan. ¿Y qué empresa es? ¿No la puedes poner ahí? No, pero esa está en Jaén. ¿En capital? No, no. Paco Print System. Vale, pues ya lo conocemos. Pues muy interesante. Muchas gracias por la aportación. Lo diremos en las siguientes sesiones. Y después, el armar el caso es muy parecido al prototipo, pero ya vamos a desarrollar el producto real y lo tenemos que vender. En nuestro objetivo con la almohada que sube y baja, como hemos decidido licenciarla, lo tenemos que vender a un fabricante. Tendremos que evaluar como usuario, hacer los prototipos para decidir y tener eso, las mallas receptoras de información. Ya digo, no es obligatorio ni siquiera utilizar ninguna de las tres. Pero todo lo que sea ir apuntando al feedback, ir viendo por qué interesa, por qué no interesa, pues va a ser muy, muy importante para nosotros. ¿De acuerdo? Ya digo que no hay obligación de utilizar ninguna. Después ya digo, la parte de crecer, escalar y dispersar no tiene ninguna herramienta concreta. Esto forma parte más del plan de negocio, estoy mucho más familiarizado. Aquí el design thinking tiene menos, yo entiendo que tiene menos cabida, ¿no? Y la parte de cambiar el sistema, una vez más, como es parte del I+D, del feedback, prácticamente yo diría que todas las herramientas anteriores, de una manera o de otra, pueden formar parte del proceso de renovar el sistema. Pero aquí, en esta última, la más importante de todas es el brainstorming. Brainstorming con usuarios y brainstorming con los propios fabricantes. Con la gente que está en el día a día, ¿no? Esto es una mezcla, pero forma parte del proceso de I+D y de un poco la reinvención de los propios modelos de negocio de los productos o servicios que hayamos propuesto. En este caso, pues sería una discusión o sería un brainstorming en torno a qué gusta más de las almohadas, si se pueden hacer nuevos tipos de almohadas regulables, si se pueden hacer que sean más rápidas, más duraderas o lo que fuera, ¿no? Y esa sería la parte de las herramientas. Con esto, bueno, un poco lo que yo quería comentar estaría finalizado. Lo único ahora, si hay preguntas con respecto al caso práctico, con respecto a la propia metodología, y yo sobre todo mi objetivo, os lo decía al principio, es que esto realmente después lo podáis aplicar en el día a día, que tengáis con vuestros usuarios, con los emprendedores que vayan a vuestros centros y todo eso. Si os ha quedado claro y veis que podéis desarrollar el caso, que yo creo que a partir de aquí no debería haber mucho problema.
En cualquier caso, bueno, como sabéis, están los foros del curso para cualquier duda que hubiera, ¿no? Quedo a la espera de lo que me contéis. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Tenéis alguna? No hay duda. ¿Ha quedado todo el tema claro? Sí, quedó claro. O sea, se ve cómo resolver. ¿Y le veis la aplicación práctica a esto? Que es también un poco el objetivo que tenía. Sí, ¿no? Le veis la aplicación. Hombre, yo ya digo, lo que yo espero que eso, todo el proceso del pensamiento creativo, del design thinking, pues se pueda aplicar después directamente, ¿no? Que además, la verdad que los resultados, conforme lo vas utilizando, hay que practicarlo, pero conforme lo vas utilizando, veréis que los resultados son muy buenos y como dije al principio, ya llega un momento que lo aplicas de memoria, ¿eh? Que no te hace falta ni siquiera la guía esta ni nada de eso. ¿Ok? Bueno, pues yo quedo a vuestra disposición. Esta sesión, de todas formas, como sabéis, se va a colgar, pero quedo a vuestra disposición y cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea que tuvierais, ya digo, a través de los foros, o incluso, vamos, podemos charlar telefónicamente o lo que sea, si fuera necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, ok. Ok, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, ¿eh? Y seguimos en contacto y sabéis que hay otro caso práctico más que ya es accesible, que es el caso de la cartera, que es un caso, le he llamado nuevo por nuevas cosas en la cartera. El caso de la cartera, a ver si os animáis a hacerlo, ¿vale? Que tendremos una sesión síncrona más adelante. Venga, pues un saludo. Hasta luego. Gracias.